Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Por el Campo. Continuamos nuestro recorrido por la Granja La Unión y los saludamos nuevamente desde la vereda La Angostura. Hoy hablaremos acerca del proceso de ensilaje y quién más para hablarnos de ese tema que Andrés Felipe Salazar, experto en él. ¿Sabían ustedes, amables televidentes, que este proceso permite asegurar alimentos para una posible temporada de sequía donde el ganado no puede abastecerse? Pues bien, hoy aprenderemos sobre su definición, sus características, los beneficios y la importancia para que usted desde su finca lo empiece a hacer. Bienvenidos. Nuevamente nos acompaña en nuestro espacio el señor Andrés Felipe Salazar. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hacer parte de este espacio de Por el Campo. No, Sara, yo les pague a ustedes por venir. Están cordialmente invitados cada vez que quieran venir a la Granja La Unión. Muchísimas gracias, Andrés Felipe. Bueno, hoy en nuestro programa hablaremos sobre el proceso de ensilaje. Para iniciar este espacio, Andrés Felipe, ¿qué tal si empezamos definiendo qué es el ensilaje y para qué sirve? Claro que sí. El ensilaje, por definición, se habla de que el ensilaje es la fermentación anaeróbica de los forrajes disponibles para producción de ácido láctico. Esto para llegar a almacenar para épocas de sequía o suplementación de animales los forrajes que tenemos frescos dentro de la finca. Esto en plata blanca o en palabras más comunes que es hacer una fermentación de ciertos pastos y ciertas gramíneas para tener disposición cuando se requiera de alimento y suplementación para el ganado. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el silo y el ensilaje? Que inclusive yo ahorita la tenía y tras bambalinas usted medio me explicó. Supongo que algún televidente debe tener la inquietud. ¿Qué decir sobre eso? Claro que sí. El silo es el producto terminado. El silo es cuando ya tenemos, digamos, 1 kilo, 10 kilos, 100 kilos de la producción de esa fermentación de ese forraje, y el ensilaje es el proceso por el cual se llega a ese silo. Entonces, silos hay muchísimos. En Colombia, por ejemplo, en los llanos orientales se habla de silo de maíz. En estas zonas del país se puede hablar de silo de maíz o silos de pasto. Digamos, en el eje cafetero, en Manizales y en Pereira, he conocido ganaderías que hablan de silo de matarratón. Y así, en diferentes partes del país hacen ensilaje para llegar a un silo basado en la vegetación que tengan disponible en cada una de las fincas. ¿Y en Granja La Unión qué tipo de ensilaje realizan? Claro que sí, en la Granja La Unión, como lo hemos mencionado en programas anteriores, lo que hacemos es una maximización de recursos que tengamos disponibles. Por ejemplo, en la toma que estamos en este momento, esta es, digamos, la entrada a la finca, y por toda la entrada y por toda la zona alrededor de la casa tenemos lo que es el maní forrajero, que es una arbustiva que se compone o tiene entre un 20 y 25% de proteína. Entonces, el ensilaje que producimos acá en la Granja La Unión es el componente de 3 pastos y 3 arbustivas. Los 3 pastos, como lo hemos mencionado, es el quingras, la cuba 22 y el caña maíz o clon 51. Y las arbustivas son el maní forrajero, el matarratón o madre cacao que llamamos, y el botón de oro, que también lo hemos mencionado. ¿En qué proporciones lo hacemos? En una proporción de 8:2 para hacer una mezcla de 10 kilos. ¿Qué es 8:2? Ahora lo vamos a ver en el proceso. En la pica pasto se mezcla una brazada de cada uno de los pastos, alternada para que se vaya mezclando el pasto completo. Una vez tenemos el pasto completo, se hace una mezcla exactamente igual de las arbustivas aparte, es decir, un manojo de maní forrajero, un manojo de matarratón y un manojo de botón de oro. Y nos vamos a hacer mezclas de cada 10 kilos. ¿Cómo así que mezclas cada 10 kilos? Tomamos 8 kilos de pasto y 2 kilos de la mezcla de las arbustivas y mezclamos esos 10 kilos. Esos 10 kilos que llevan, nosotros hacemos una compactación para sacar
el máximo aire posible dentro de la mezcla y le ayudamos con un maíz trillado para mejorar un poco y elevarle esa proteína que necesitamos que tenga ese suplemento alimenticio, y lo humedecemos con miel de purga con un poco de urea. ¿Para qué la miel de purga? La miel de purga es la base azucarada que nosotros utilizamos para poder empezar esa fermentación anaeróbica que necesitan los componentes dentro del silo, y la urea lo que nos ayuda es ayudar a ese ganado que es rumiante poligástrico a mejorar su sistema digestivo. Entonces el componente de toda esta mezcla, sacándole el mayor aire posible dentro de la compactación que hacemos, nos lleva a que dentro de 45 o 60 días podamos tener una mezcla homogénea de esa fermentación de todas esas componentes que lleva el ensilaje para llegar a un ácido láctico favorable para el ganado. Qué interesante conocer ese proceso, y qué tal si en ese orden de ideas, Andrés Felipe, vamos a conocer ese proceso para que nos quede más claro a todos nuestros televidentes. Claro que sí, los invito para que vamos al sitio donde estamos haciendo la mezcla, para que miremos el tamaño, las dimensiones la cantidad. Y la cantidad de mezcla que podemos Y también realizar. para que hablemos acerca de los beneficios y desventajas que me imagino que también debe Claro tener. que sí, Bueno, claro que sí, los invitamos. Vamos. acompáñenos. Bueno, Andrés Felipe, ¿en qué parte de la granja nos encontramos? En este momento estamos donde picamos el pasto, donde tenemos la picapasto. Esta es una picapasto con un motor de 1,5 caballos a 220 de corriente con 3 cuchillas. ¿Por qué las especificaciones que tomamos para esta picapasto? Esta picapasto es una picapasto que tiene una gran velocidad, porque para un buen ensilaje lo que necesitamos es que las partículas de pasto y arbustivas no sean mayores a 2 centímetros de espesor. ¿Por qué? Porque según la literatura, este espesor de 2 centímetros es el espesor ideal para que esos animales poligástricos rumiantes tengan el mejor aprovechamiento de los nutrientes. Claro que sí. Bueno, Andrés Felipe, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo indispensable para tener un buen ensilaje? Nos hemos dado cuenta también con muchos errores que lo indispensable no es ni siquiera qué tipo de alimento le echan, qué tipo de pastos se utilizan, qué tipo de arbustos se utilizan, qué suplementos se utilizan, sino la manera en la cual se pisa o se compacta todo ese material dentro del mismo recipiente para sacar el mayor porcentaje de aire disponible que haya. Lo que se necesita en la fermentación anaeróbica es que no exista intercambio ni calórico ni de oxígeno dentro de las partículas. Entonces necesitamos como si fuera un empaque al vacío. Entonces lo más importante que se debe tener en cuenta para un ensilaje es la compactación que tiene toda la mezcla que nosotros vamos a hacer, independiente de cuáles sean los recursos que tengamos, para poder que ese intercambio, esa fermentación que tienen los microorganismos dentro del recipiente obren de la mejor manera. Claro que sí. ¿Qué proporción de pasto debe ser introducida acá en el motor para poder lograr un Claro que buen sí. ensilaje? Ahora más adelante vamos a ver los recipientes en los cuales nosotros aquí empezamos a hacer el proceso. Nosotros utilizamos canecas plásticas de 200 litros y en esas canecas plásticas hacemos, como lo mencionábamos en la nota anterior, mezclas de a 10 kilos. 8 de pasto por 2 de gramíneas con 1 libra de maíz y más o menos 300 mililitros de una mezcla de melaza con urea, que aquí la podemos ver, ya está preparada, ya la urea está disuelta, la urea viene granulada, la urea es lo que utilizamos como componente nitrogenado para la mezcla. ¿Qué hacemos? Nosotros normalmente tenemos 3 pilas de cada uno de los pastos, tanto del King Grass como de la caña maíz, como de la Cuba 22, y vamos echando de a una brazada
a la picapasto para que todo quede mezclado. Como ustedes ven en la pila de atrás, ya está picada la mayoría del pasto, el pasto está homogéneo, nosotros vemos que no está ni café, ni muy verdoso, ni muy leñoso, ni mucha hoja, sino que todo está homogéneo. Y si ustedes más o menos, Carlos, por favor, levante un poco el puñado y déjelo caer, vamos a ver que es una mezcla homogénea donde las partículas, como les mencionaba, no son mayores a 2 centímetros. Es una ensalada, por así decirlo. Es una ensalada proteica, como lo he mencionado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros cogemos, pesamos 8 kilos de esta mezcla, lo echamos a las canecas, pesamos 2 kilos de la mezcla de las arbústeas, lo echamos en las canecas y empezamos un proceso de compactación. Normalmente utilizamos o un pisón que tenemos para esta labor, o una persona liviana se mete y empieza a pisar para que quede lo mayormente compactado y no tenga ese intercambio de oxígeno que hay en el aire. Andrés, ¿por qué hacer esto? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es la importancia de que una persona en su finca haga esto? Claro que sí. Como les mencionaba también en la nota anterior, la definición del ensilaje es esa fermentación anaeróbica que tenemos dentro de los forrajes para tener a disposición en el momento que lo requiramos alimentos, sea como una alternativa adicional de suplemento alimenticio para el ganado, o en caso de que entre una sequía considerable y no tengamos una recuperación dentro de nuestros potreros. Como les decía, esta finca es una finca que hemos dejado 2 hectáreas para la producción ganadera. Si el porcentaje o el promedio dentro del país es 1.5 cabezas de ganado por hectárea y tenemos 2 hectáreas, esto sería una finca para 3 animales bien comidos. Pero este año que acabo de pasar tuvimos 12 y la meta para este próximo es 15, y la idea es llegar hasta 25 cabezas de ganado en estas 2 hectáreas. Entonces es maximizar ese potencial de tierra que tenemos a través de suplementación y a través de una teoría de ganadería regenerativa que estamos implementando en la finca. Entonces lo que estamos haciendo es, como siempre lo menciono, maximizar los recursos que tenemos. ¿A través de qué? A través de este ensilaje y a través de una rotación corta, intensiva que tenemos en los potreros. Entonces, el fin claro y sencillo que tiene el ensilaje es poder aumentar esa capacidad de carga de producción de carne que tenemos en las fincas. Muy interesante conocer esos procesos. Bueno, ahorita nos mencionaba sobre el proceso final, sobre las canecas donde las almacenan. Sí. ¿Qué tal si vamos a conocerlas? Claro que sí, los invito a que pasemos para conocer ese proceso. Acompáñenos. Andrés, continuando con el proceso de ensilaje, ¿dónde nos encontramos y qué actividad vamos a realizar? Claro que sí, aquí nos encontramos en este momento en el área donde nosotros almacenamos ya el silo mezclado y compactado. Como les mencionaba en alguna de las secciones anteriores, nosotros utilizamos canecas plásticas de 200 litros para hacer la mezcla del ensilaje. En estas canecas de 200 litros, más o menos nos caben entre 11 y 12 mezclas de los 10 kilos que les mencionaba anteriormente, con una correcta compactación. Les recuerdo que la mezcla se hacía de cada 10 kilos con las siguientes características. Eran 8 kilos del pasto que ya habíamos picado, tanto del King Grass de la Cuba 22 y de la caña maíz. La ensalada. 2 kilos de las gramíneas, que es el maní forrajero, el matarratón y el botón de oro. Entre media libra y 1 libra de maíz triturado, y la mezcla líquida de la melaza que está disuelta con la urea. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Lo que hacemos normalmente es hacer una mezcla al tiempo tanto de las gramíneas con el pasto. Lo revolvemos junto con la libra de maíz y le echamos más o menos entre 1 litro y litro y medio de la melaza. Lo mezclamos bien y se empieza la compactación. Si quieren, los invito a que hagamos la mezcla, sí, para que los televidentes vayan viendo cómo más o menos se realiza la mezcla. Tenemos por allí un compañero que nos va a ayudar con la mezcla. Juan Pablo nos colabora. Las gramíneas,
corrámonos un poquito para que los televidentes vean y lo vamos a echar al mismo tiempo. Lo vaciamos. Debidamente pesado con anterioridad. Vamos, dale Sarita, si quieres, reguemos aquí el maíz. Y echémosle, echémosle más o menos 1 litro. Perfecto. Se lo regamos alrededor de la mezcla. Y lo que vamos a hacer es una mezcla con la misma mano para que todos los componentes queden juntos. Y procedemos con la compactación con este pilón. Lo que hacemos con el pilón, esto es un pilón que desarrollamos acá de un riel con una varilla. Entonces nosotros hacemos una compactación completa por todo la superficie de la caneca hasta que sintamos que no baja más el pilón. Cuando ya no baja más el pilón, procedemos con la siguiente mezcla, otra vez de 10 kilos. Si quieren, avanzamos un poco en la compactación y un poco más adelante le mostramos a los televidentes cómo va llenándose la caneca. Aquí la ensaladita, por así decirlo, va quedando como un poquito más húmeda, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, Juan, si quiere, vamos pesando nuevamente la mezcla de los diferentes componentes para seguir con... Es un proceso bastante largo, Andrés Felipe. Sí, la idea, como les comentaba, es que quede lo más compactado posible para que no tenga, digamos, bancos de aire o espacios donde se almacene o mucha agua o mucho aire. La idea es lograr una fermentación completa de los componentes de los forrajes que le echemos a la mezcla. Bueno, Andrés Felipe, digamos que todo se está viendo como muy bonito, por así decirlo, pero yo creo que debe haber alguna dificultad, alguna desventaja que una vez se presente puede dañar, digamos, el ensilaje. Sí, en un inicio, cuando empezamos a hacer el ensilaje, era muy difícil pues llevar a la práctica, digamos, todo lo que se había encontrado de los diferentes autores de cómo se debería realizar el silo. ¿Por qué? Si nosotros vamos a bibliografía de Puerto Rico, de Cuba, de Estados Unidos, de Chile, pues los componentes son diferentes. Claro. El maíz no tiene la misma composición, los pastos no son iguales de húmedos, o la melaza no tiene el mismo componente calórico. Entonces era muy difícil llegar a ese punto ideal. ¿Cuál es el punto ideal? Como les mencionaba, que la mezcla quede homogéneamente compactada para lograr una fermentación ideal. Hay una gran diferencia entre un producto fermentado y un producto que se vinagra. Cuando se vinagra es que queda con un exceso de humedad o un exceso calórico de la melaza. Entonces lo que pasa es que ya se empieza a descomponer la mezcla y no es que se vinagre o queden esos ácidos lácticos óptimos para el ganado. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos baches de 10 canecas y en un principio se nos llegaron a perder 1, 2 o hasta 3 canecas porque se nos vinagraban. Bien, el ganado es un animal rumiante poligástrico, pero es muy selectivo en la ingesta de alimentos. Entonces cuando está vinagre o cuando huelen que está rancio, no se lo come. Ahorita lo vamos a mirar y tenemos 4 canecas que ya están en uso. Esas 4 canecas las vamos a oler y es una vinagración que huele en sí a vino, es un olor rico, es un olor dulzón, que inmediatamente el ganado lo siente, el ganado viene inmediatamente a buscarlo y alimentarse. Incluso si nosotros le echáramos más de la ración diaria, ellos se la comerían, pero no es lo ideal, porque ya se nos pondrían solamente a comer silo y no a seguir comiendo el pasto que tenemos disponible dentro de los potreros. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede cuando se vinagra completamente? O sea, ¿ustedes dónde lo depositan? Porque ya pues usted lo ha dicho, el ganado no lo va a consumir, entonces, ¿a qué otro animal se lo dan o para dónde va ese alimento? Las canecas que se nos han vinagrado, que no han completado, digamos, el proceso como las demás, es
son unas canecas que nosotros la echamos al mismo materia orgánica o al mismo abono orgánico que tenemos, porque también hacemos la misma mezcla. Entonces tratamos de no desperdiciar el trabajo y los componentes que ya Claro. hubiéramos realizado dentro del pasto y de las gramíneas. Entonces también se lo echamos a una descomposición dentro de esa materia orgánica para volver a ese abono orgánico que le echamos a los potreros. O sea, puede servir como una especie de abono. Sí, claro, entra dentro del proceso del abono, de que yo les decía que en esta finca también utilizamos un abono orgánico basado en equinasa, porquinasa y pollinasa. Claro que sí. Bueno, Andrés Felipe, para ir cerrando nuestro espacio, ¿qué tal si pasamos a ver el producto final? Claro que sí, los invito a que abramos una caneca. Andrés Felipe, para ir finalizando nuestro espacio, ¿qué tenemos en este momento aquí? Sara, aquí y televidentes, aquí lo que tenemos es ya la caneca lista, completada, compactada. Nos cupieron 11 mezclas de a 10 kilos. Volvemos y repetimos, las mezclas son 8 kilos de pasto, 2 de las gramíneas, una librita o media librita de maíz triturado por encima y entre 1 litro y 1,5 litros de la melaza con la urea. A medida que lo fuimos subiendo cada una de las mezclas, lo revolvíamos la mezcla para que quedara homogénea, lo pisamos, tratamos de sacar el máximo aire posible y cada 10 kilos, o sea, cada mezcla, íbamos compactando nuevamente. Lo hicimos una parte del proceso con el pisón, otra parte del proceso nos colaboró una persona de la finca pisándolo con una desinfección correcta de las botas para poder hacer una compactación correcta. Como pueden ver y les decía, esto es una caneca de 200 kilos que tiene en este momento 11 mezclas de la ensalada proteica que yo les menciono, y si le hacemos también la cuenta tanto de la melaza con la urea y el maíz, esta caneca nos queda más o menos de 120 kilos o 125 kilos en este momento. Como lo pueden ver, esta caneca ya queda pesada, es una caneca que toca soliviarla, digamos, para correrla, y lo que hacemos es taparla ya con un plástico grueso lo más a ras posible para evitar que haya ese cambio de aire que tenga. Lo amarramos con un caucho para evitar que entren agentes externos a la mezcla y que se pueda realizar esa que puede afectar de paso el producto, sí, que se entre, digamos, alguna bacteria, por así decirlo, algún insecto y pueda dañar el Correcto, el lo que necesitamos es que se haga una correcta fermentación anaeróbica de la mezcla. Como les decía, es como si fuera un empaque al vacío. En algunas partes que me ha tocado ver el proceso, realizan obviamente un ensilaje empacado al vacío, lo hacen con unas bolsas especiales y tienen unas aspiradoras y sacan absolutamente la mayoría del aire y oxígeno que haya dentro de la bolsa, y la mezcla queda pues sellada herméticamente. Entonces, mientras nosotros le mostramos el producto terminado, vamos a dejar esta mezcla que repose un poco para poderla sellar. Los invito a que miremos estas canecas. Estas canecas ya las hemos empezado a utilizar. Estas canecas, como les decía, tienen sus plásticos y sus neumáticos para el sello hermético, y lo que nosotros terminamos es un producto homogéneo, que lo ven aquí, que es un producto que ya está oscuro, que ya está... y de paso se le siente el olor a vinito, como sí, se lo a vino, es un proceso fermentado. Si estuviera vinagre, era un olor fétido, era un poco desagradable, gelatinoso al tacto. Lo que nosotros vemos aquí es un producto seco, un producto compactado. Sara, como tú lo puedes apreciar, para poder bajar el producto tengo que rascar duro. Bastante, porque se siente más, sí, durísimo. Es compactado. Esta caneca lleva más o menos 60 días en la fermentación, y nosotros lo que podemos ver es que es un producto seco, es un producto que está frío, es por el nitrógeno que le aporta la urea a la mezcla, y esto con ese olor vinoso que tiene, nosotros se lo llevamos al ganado y el ganado inmediatamente lo busca por esa mezcla que tiene de maíz. Entonces, como les digo, la idea del silo en esta finca es como un suplemento alimenticio para el ganado, para aumentar la maximización de recursos que tenemos dentro de los potreros. Andrés, ¿y por qué hacerlo en este tipo de recipientes? ¿Hay quienes lo pueden hacer, digamos, en tanques, o se tienen que respetar ciertas medidas? No, la idea
La idea es que el recipiente donde se haga tiene que ser un recipiente cerrado, donde tenga la menos probabilidad de que entre o agua o algún animal o el mismo aire. Lo recomendable es no tenerlas al sol para que no tengan ese cambio calórico. Exacto. Que esté en un lugar que esté por debajo de los 25 grados centígrados, que pueda realizarse esa fermentación anaeróbica para llegar a esos ácidos lácticos que le hacen tanto beneficio al ganado. Andrés Felipe, muy interesante conocer de primera mano todas las actividades que se realizan acá en la Granja La Unión. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. Recomendaciones finales para las personas que nos ven en ese momento y que en sus fincas quieran implementar o ya estén implementando ese tipo de prácticas. Como lo mencionaba anteriormente, pues perder el miedo a innovar, perder el miedo a investigar, perder el miedo a salirnos de las reglas que comúnmente utilizamos. Esto es un proceso que lleva un poco de dedicación, pero no es pues algo muy complicado de hacer, y los beneficios que trae hacia la finca y hacia la producción ganadera son muy altas. Incluso, como les decía, si entra una época de verano riguroso, los pastos no se recuperan de la misma manera, pero si nosotros tenemos ese tipo de prácticas, un silo ya almacenado, que tengamos una ventaja, podemos seguir desarrollando esta actividad ganadera. Incluso esto no solamente se utiliza para terneros de levante o ceba, sino que también tiene muy buenos resultados en ganadería de leche para esa suplementación diaria que necesitan. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. ¿Y qué tal si nos acompañan en un próximo espacio para que hablemos acerca de la ganadería regenerativa, que usted en un programa anterior nos estaba explicando algo al respecto? Sí. Entonces, qué bacano un programa para que nos amplíe más sobre ese tema, que según tengo entendido le aporta demasiado a la sostenibilidad del medio ambiente, y para que ustedes también, amables televidentes, nos acompañen. Claro que sí, Sara, quedan totalmente invitados a que vuelvan a la Granja La Unión. Ustedes saben que aquí son bienvenidos, tanto ustedes como los televidentes, cuantas veces quieran. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Televidentes de Por el Campo, de esta forma finalizamos nuestro programa. Esperamos que ese proceso del ensilaje le haya servido de una u otra forma para que aproveche al máximo todos los recursos que tiene dentro de su finca. Agradecemos nuevamente al señor Andrés Felipe Salazar por habernos acompañado, y de paso les adelanto que tendremos un nuevo espacio donde nos hablará acerca de la ganadería regenerativa, que también se lleva a cabo en su granja La Unión. Recuerde que también puede visualizar todos nuestros programas y todo nuestro contenido a través de Facebook como Apaciol Canal 4 y en YouTube como Apaciol en Vivo. Espero que nos vean. Hasta entonces.